Y en Directo América llegó el momento de hablar de salud y por ello saludo en el estudio a mi compañera Natalia Plazas. Natalia, bienvenida. Buenos días, Andrés. Natalia, iniciamos en América Latina. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, han alertado de un aumento de los casos de lepra en algunas regiones. Sí, Andrés, las autoridades sanitarias de Estados Unidos están informando de que ha habido un aumento de los casos, concretamente en el estado de Florida. En 2020, en el último año en el que se han estudiado los datos para esta enfermedad en el país, se han reportado cerca de 160 casos de lepra en total del país. Florida, sin embargo, fue uno de los estados más afectados por estos reportes, y la región de Florida Central concretamente reportó el 81% de todos los casos del país. En Estados Unidos vale la pena que digamos también que es una enfermedad que ha tenido poca incidencia, con pocos casos históricamente. Sin embargo, tuvo un pico a lo largo de los años 80, pero estos casos fueron cayendo en picado hasta los años 2000. Natalia. Sí, continúe. Como podemos ver en este gráfico, ha habido una tendencia al alza en los últimos años, desde 2010. Sin embargo, aunque se reporta una caída desde 2019 a 2020, vale la pena resaltar que las autoridades sí están un poco preocupadas por este aumento de casos que se ha reportado, sobre todo en Florida. Bien, y los CDC indican que Florida Central podría haberse convertido en un lugar endémico para la lepra. ¿Qué significa que la enfermedad pueda ser endémica en esta región? Bueno, Andrés, concretamente los casos de lepra históricamente en el país se habían reportado mayormente por personas, ya sea que viajaran a países donde la lepra es endémica o bien que estuvieran en contacto con personas que provenían de estos países. Sin embargo, pues llama la atención que durante los últimos años se ha reportado un incremento concretamente del 34%, pues que es una cifra bastante importante, de que todos los casos que se han reportado en el país, de estos 160 que mencionábamos, pues todos ellos se produjeron, pues este porcentaje del 34% se produjeron dentro del país. Para ello, por ejemplo, los CDCs ponen el ejemplo del caso de un paciente de 54 años de Florida, quien es jardinero, que reportó a los centros de prevención de enfermedades que jamás había viajado al exterior o que tampoco había tenido viajes dentro del país, que no había estado en contacto con migrantes y que tampoco había estado en contacto con armadillos, que se sabe que son un tipo de animales que puede transmitir esta enfermedad. Tras este caso, pues los centros de prevención llegaron a algunas conclusiones. Veamos qué dijeron. La ausencia de factores de riesgo tradicionales en muchos casos recientes de lepra en Florida, junto con la alta proporción de residentes, como nuestros pacientes que pasan mucho tiempo al aire libre, respalda la investigación de reservorios ambientales como fuente potencial de transmisión. Natalia, aprovechamos ahora para repasar algunas cifras de esta enfermedad que ha sido muy temida históricamente. Sí, ha sido muy temida. Las personas que la padecían durante siglos y milenios solían estar condenadas al ostracismo. Recordemos que es una enfermedad que se transmite mediante una bacteria, pero que hace ya décadas que existe una cura. Concretamente se trata pues de un medicamento a base de 3 antibióticos que se puede administrar a las personas a las que se les detecta esta enfermedad. Es un tratamiento que va de 6 meses a 12 meses, dependiendo de la gravedad del caso. Los casos, cuando se tratan, dejan de ser contagiosos. Sin embargo, si no se detectan a tiempo, pues la enfermedad puede causar graves estragos en la piel y también puede causar ciertos grados de incapacidad debido pues a que también causa deformaciones en el cuerpo. Actualmente, los países que más reportan casos en nuestra área, Andrés, en nuestra mayor área de interés, que es América Latina, Brasil es uno de los países que actualmente más casos reporta anualmente, pero digamos que el grueso de esta enfermedad se reporta más en Asia, concretamente en Indonesia e India, que es el país que pues más padece esta enfermedad año tras año. A nivel global podemos decir que se están contabilizando, de acuerdo a los datos de la OMS, unos 200.000 casos anualmente. Cerramos un poco también este apartado diciendo pues que es una enfermedad, como decía al principio, que históricamente ha condenado al ostracismo a las personas que la padecen, pero que sin embargo hay como un poco de
desconocimiento respecto a cómo se transmite. Muchas personas creen que se transmite con el contacto directo de una persona contagiada, pero realmente esto está muy alejado de la realidad. Se transmite realmente cuando hay contactos prolongados de meses o semanas y se transmite por vía aérea, por gotas de saliva, pero pues recalcar esto, ¿no? Que el contagio se produce solamente cuando hay un contagio muy prolongado en el tiempo. Importante esta aclaración, Natalia. Muchas gracias por esta información sobre la salud.